Bienvenidos chicos. El tema que vamos a ver hoy es las características que tiene el proceso psicodiagnóstico en cuestión de las herramientas o el uso de pruebas que vamos a estar utilizando para recaudar la información de los pacientes en cuestión de las características que el paciente refiere o el tema a tratar. Recuerden que dentro del proceso psicodiagnóstico, una de las características a trabajar, aparte de lo que es la entrevista y la evaluación del paciente en cuestión de sus características, por el motivo manifiesto y latente que viene, estas características a veces vamos a ocupar también lo que sería evaluar rasgos con los que el paciente viene o refiere, por lo cual vamos a estar utilizando algunas herramientas como lo que serían las pruebas. Estas pruebas, ya sean proyectivas, cognitivas o de habilidades, tenemos que valorar las características de cada paciente en cuestión de unos rasgos específicos que Ceneval nos va a ir colocando o que el examen nos va a ir pidiendo. Esto dependiendo de cada caso, porque recuerda que todos los casos van a ser en cuestión de diseñar o evaluar cada característica para seleccionar la prueba adecuada o los elementos adecuados de cada herramienta. Por lo cual, dentro del proceso psicodiagnósticos, vamos a tener la característica que tenemos que tomar en cuenta datos específicos. Porque recuerda que las herramientas o el proceso psicodiagnóstico es una herramienta que nos sirve para evaluar el juicio y también como medición. Recordando que cada característica se tiene que tomar en cuenta dentro del proceso porque es una evaluación completa del estado mental del paciente. Y no todos los pacientes te van a referir las características con las que viene. De ahí el motivo manifiesto y latente, lo que el paciente te refiere y lo que realmente está manifestando o está presentando como la afección. Sin olvidar que esto es un potencial, porque no debemos de decir nada tajantemente. Dentro de las características, las herramientas justamente nos van a ayudar a confirmar o descartar dicho problema o característica por la cual el paciente está acudiendo. Por lo cual tenemos que tomar en cuenta que son una serie de pasos o un proceso sistematizado para evaluar variables a través de dispositivos y o herramientas. Recuerden siempre esta característica para el examen. Las herramientas o las pruebas solamente son una herramienta predictiva. Esto para poder determinar si o no es la afección o problema con el cual el paciente está llegando. La clasificación de los test se va a dividir o se va a subdividir en características dependiendo a la problemática con el que el paciente venga. Dentro del examen van a venir reactivos que se encuentren de pruebas de inteligencia o cognitivas, también características de aptitud o de personalidad, también pruebas neuropsicológicas para medir habilidades cognitivas o habilidades dentro del paciente en cuestión de afecciones y también pruebas laborales. Cada una de estas herramientas tenemos que seleccionarlas dependiendo a las características con las que el paciente viene o, en este caso, el reactivo dentro del examen no lo esté marcando. También existen pruebas de personalidad, proyectivas o de orientación vocacional. Recuerda, y estos son puntos que quiero que tomes en cuenta para una mejor ejecución. No todas las pruebas nos sirven para cada paciente y recuerda que no a todos los pacientes o todos los casos se le aplican las mismas pruebas. Dependiendo del caso con el que refiere o situación es lo que vamos a tener que aplicar. Para esto yo voy a hablarte primero de las características que quiero que tomes en cuenta, no de las pruebas aún. Lo que tenemos que seleccionar o tomar en cuenta antes de seleccionar cualquier prueba es conocer al paciente, que esto lo revisaste en la entrevista, y las características por las cuales el paciente está llegando con nosotros. Entonces, los siguientes puntos a tomar en cuenta, deseo que los selecciones o los revises, porque dependiendo de estas características será la prueba a aplicar. El primer rasgo que quiero que me tomes en cuenta para el examen es lo que es el motivo de consulta, la característica principal por lo que el paciente está llegando.
Entonces, si un paciente llega con un problema de depresión o características de ansiedad, no empieces a tratarlo con características de cognición. Todavía no conoces el caso, entonces primero tenemos que llevar la línea hacia lo que me esté pidiendo cada paciente. Toma en cuenta, el análisis no lo harás tú, ya vendrá dentro de los reactivos en el examen. Entonces, si un paciente es referido y dentro de los casos te lo refieren porque viene con un problema o te lo mandan, por ejemplo, un caso de un niño, lo cual quieren solo aplicar una característica o evaluar habilidades cognitivas por problemas de atención o por problemas de coeficiente o de aprendizaje en la escuela, no vamos a tener que meter estas características en una prueba tal vez proyectiva de primera instancia. Porque si dentro del caso solo nos piden características cognitivas, usamos una prueba de habilidades cognitivas. Si nos piden características de depresión, no le vamos a aplicar una prueba cognitiva. De igual forma, le vamos a aplicar una prueba que me mida lo que realmente el paciente o el caso me esté refiriendo. Otro motivo o otra característica que quiero que me tomes en cuenta para la evaluación o para la selección de la prueba dentro de los reactivos sería lo que es la edad del paciente. La característica en la edad va a ser fundamental. No todas las pruebas miden lo mismo y tampoco no todas las pruebas tienen un rango de edad igual. Cada prueba tiene un rango diferente en cuestión de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores o incluso rangos que te clasifican en cuestión de 5 a 10 años, 10 a los 12, 12 a los 18 o de adultos mayores, niños, preescolar o primaria. O incluso también la característica de la educación en cuestión específicamente de aprendizaje o habilidades que el paciente tiene que referir para poder realizarle dicha prueba. Como está el ejemplo, hay reactivos donde las pruebas te piden un mínimo de sexto de primaria en cuestión de lectura por el lenguaje o el léxico que se va a utilizar. Por lo cual, si el paciente no identifica o no entiende lo que se le está preguntando dentro del reactivo o la actividad, entonces esto puede afectar a su ejecución y a su resultado. Y esto nos afectaría a los resultados del paciente en cuestión de lo que vamos a trabajar. Toma en cuenta que para el examen los reactivos que van a venir en cuestión de edad o educación, si una prueba te la están pidiendo o te está siendo referido un niño de primaria, de preescolar, de secundaria o la edad que quieras, si te lo están mandando de primaria, tienes que utilizar una prueba que entre en este rango. Ceneval es muy común que te mande niños en los cuales te pida hacer una evaluación cognitiva y para lo cual ocuparemos aplicar dos cosas, una prueba que mida habilidades cognitivas y que sea dentro del rango, que sea para niños. Este es el ejemplo, que esto los veremos más adelante, profundizaremos con las pruebas, lo que sería la prueba de inteligencia cognitiva en cuestión de evaluación de las escalas Wechsler, el famoso WISE, WIS y WIPSI. Estas pruebas nos miden habilidades cognitivas y sirven para justamente evaluar dichas características. Por lo cual yo tengo que seleccionar la prueba dependiendo del caso que me mencione Ceneval o me refiere el reactivo en cuestión de las características de la edad. Si me mandan un niño, yo tengo que aplicar la prueba específica para dicha edad, en este caso la del niño. Del WISE, WIS y WIPSI, en este caso sería el WIS, ya que es la escala de inteligencia infantil de Wechsler, la cual yo no puedo aplicar una escala mayor, ya sea la de adultos o menor para preescolar, dependiendo en este caso por su edad. Si yo le aplico a un niño una escala mayor, lo voy a afectar en su ejecución y no me estaría arrojando los datos pertinentes o adecuados en cuestión de su aprendizaje. Por lo cual estos datos o estos resultados de la prueba en este caso se afectarían o se tendrían que desechar. Cada prueba o cada reactivo que te va a marcar Ceneval tiene rasgos específicos en cuestión justamente
con edad o educación. En cuestión de la educación, si te pone características Ceneval o los reactivos en estas características, lo que va a pasar es que si te piden un reactivo que midas, por ejemplo, habilidades o corroborar si la persona tiene una agrafia, que sería un problema en la escritura, o falta en este caso de la escritura, nosotros tenemos que evaluar con una prueba que me lo pueda medir estas habilidades. Pero si la persona nunca aprendió a escribir, no estamos hablando de una afección. Entonces, por lo cual, no podríamos hablar de que el error estuvo en la aplicación de la prueba, sino en cuestión de las habilidades del dicho paciente o de las características antes de dicha evaluación. Por lo cual, dentro de Ceneval, dentro del examen o del reactivo, tienes que contemplar, y eso es lo que te van a poner opciones de respuesta. Si el problema que se estuvo presentando o por lo cual se está descartando o se desfasan los datos, sería por la aplicación de la prueba, que es esto, que el evaluador o el investigador o el psicólogo hubo un error al momento de aplicar dicha prueba, entonces aquí sería el error. La otra es en la ejecución. La ejecución sería que un error lo cometiste tú, que al momento de seleccionar la prueba, tú seleccionaste una prueba incorrecta y ese sería el error, porque recuerda, tiene que corroborar que tenga la misma edad con la que se está pidiendo y el motivo por el cual se te está pidiendo. Al igual que tiene que coincidir la educación o el aprendizaje de la persona. No podemos aplicarle una prueba que me pide un mínimo, en este caso, de saber escribir y saber leer a un paciente y después decir que el paciente se encuentra con afecciones o problemas cuando el paciente no sabía leer o escribir. Otro punto a tomar en cuenta es la cuestión del lenguaje o la historia cultural de dicho paciente. Recuerda que las pruebas, y generalmente, ya sean las pruebas laboral o cognitivas, o incluso algunas de las otras, van a medir o te van a poner cuestionamientos donde se está pidiendo algo específico, como la prueba de las escalas Wechsler, donde uno de los reactivos te pregunta qué es un coyote, y el niño, porque recuerda que este es uno de los reactivos de la escala para niños, si a un niño tú le preguntas esto en una zona más acercada hacia la zona norte o la cuestión de la línea fronteriza, un niño te va a responder que un coyote es el que te pasa al otro lado, y bajo la prueba psicométrica realmente esa respuesta sería incorrecta o tendría un 0 de puntuación. Por lo cual no significa que realmente es el problema del niño o que tenga una afección, sino estamos hablando de una cuestión del lenguaje y también cultural, en cuestión del lugar, porque es correcto que un coyote en esa zona es alguien que te cruza al otro lado, pero la respuesta correcta dentro de la prueba realmente es en cuestión de que es un animal de 4 patas, el cual en este caso sería la respuesta más correcta dentro de la prueba. Pero si yo no tomo en cuenta la cuestión cultural y el lenguaje de la persona, en estas características estaríamos teniendo un error, y sería un error de ejecución o en cuestión también de las características de la prueba, no por la ejecución del paciente o por las respuestas que nos esté arrojando, sino en cuestión de lenguaje o historia cultural. La otra característica a tomar en cuenta para el examen y dentro de los reactivos que te van a ayudar es el estado de ánimo. Recuerda que no todas las pruebas se pueden aplicar en cualquier momento, porque esto puede afectar al resultado de la persona o de la ejecución. El estado de ánimo es importantísimo en pruebas, por ejemplo, cognitivas o laborales o de alguna de estas áreas. ¿Por qué? Tenemos la característica que si el niño llega o en algún reactivo te marca que al momento de aplicarle una escala Wechsler el niño obtuvo una puntuación deficiente o por debajo de lo esperado, por lo cual estaría saliendo
con deficiencias o alteraciones y nunca se contempló que el estado de la persona era diferente. En este caso, venía cansado, no durmió bien, o a lo mejor tiene la característica de que está sufriendo una situación pesada, difícil o compleja para la persona, ya sea una depresión, una pérdida de una familiar o estas características. Está comprobado que las personas que sufren o que tienen un estado de ánimo bajo, como depresión o estos rasgos, en habilidades cognitivas también baja su rendimiento, y es un área que se tendría que contemplar. Dentro del examen, los reactivos que te van a colocar es la cuestión de que si una paciente con depresión o que no pudo dormir bien llega a una evaluación cognitiva en el cual se le aplica dicha evaluación y nunca se contemplaron estos datos, en cuál estuvo el error o qué es lo que se estaría presentando o qué se tenía que hacer tomando en cuenta dicho reactivo. En este caso no podemos tomar esa prueba o esta evaluación porque dejamos de lado un dato importantísimo, que sería el estado de ánimo de la persona, por lo cual es muy posible que eficientemente baje en cuestión de habilidades cognitivas. Otro punto a tomar en cuenta va a ser el tiempo, la extensión de la prueba. ¿A qué me refiero con esto? La extensión de la prueba, hay pruebas que son muy rápidas, muy cortas o muy largas. Pruebas que duran desde 10 minutos, 5 minutos, 25 minutos o hasta incluso 3 o hasta 4 horas en aplicarlas. Eso en diferentes sesiones. Dependiendo de estos rasgos también tienen que contemplar para los reactivos y les van a preguntar cuál fue el error que se cometió dentro de dicha ejecución. Si a un niño, por ejemplo, dicen que para medir rasgos de personalidad le están aplicando una escala de MMPI, para un niño de una primaria, el cual se le aplicó en una sola sesión, estamos hablando que aquí ya hubo un error y ustedes tienen que identificarme el error que se cometió durante la ejecución. Ceneval les puede poner de estas formas, que el error fue de ejecución o en el tiempo o la extensión del tiempo de la prueba, porque tiene la característica que un niño con estos rasgos no va a aguantar una prueba tan extensa para sus capacidades que tiene, por lo cual se debería de haber aplicado ya sea en varias sesiones o una prueba más acorde con sus habilidades, menos larga, o una prueba con estadística psicométrica más adecuada. Otro punto a tomar en cuenta sería lo que es el nivel de dificultad dentro de la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber rasgos o datos o reactivos donde les pongan características que para dicha prueba o dicha evaluación no se usó la prueba adecuada en cuestión de que era una prueba muy compleja, pero sí se puede aplicar en cuestión por la edad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si les pide reactivos donde se dice que a un grupo de alumnos se les aplicó una serie de encuestas de reactivos o entrevistas en las cuales se usó, por ejemplo, una escala Wechsler, o se usaron respuestas y cuestionarios de opción múltiple, para lo cual se usaron respuestas muy extensas, el niño posiblemente no salga bien estos resultados, no porque no coincidiera o no pudiera por la edad o por el aprendizaje, sino en cuestión de el nivel de dificultad. Incluso a lo mejor para un adulto esto hubiera sido muy complejo. Por ejemplo, ponerle una evaluación en la cual a un niño en 2 horas le vas a aplicar 200, 300 o 400 reactivos, por lo cual va a ser muy cansado para dicho niño, por lo cual el error también sería en la ejecución. Otro tipo de error aquí que les pone muy común es al momento de aplicar dichos reactivos o la ejecución de la prueba. Estoy hablando del problema sería en cuestión del material. Recuerda que el material de la prueba es uso exclusivo para la evaluación. Ceneval pone muy comúnmente reactivos donde les dice que al momento de aplicar una evaluación para un niño de tales características,
O es muy común que en el consultorio tengamos juguetes para que el niño no se aburra o pueda distraerse antes de empezar con la evaluación, y les menciona que durante dicha aplicación o dicha evaluación el evaluador o el psicólogo le prestó las herramientas o los cubos, por ejemplo, de la escala Wechsler para que el niño se entretuviera, y al momento de la ejecución estos cubos no aparecieron, por lo cual el problema no es de la cuestión psicométrica, no es un problema en cuestión de la ejecución, sino es un problema del material, donde recuerden, el material es uso exclusivo para la aplicación. Otro punto a tomar en cuenta son los datos normativos. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de las pruebas, al momento de hacer la estandarización de la prueba, se tomaron datos específicos para dicha evaluación o para dicha prueba, como que la mayoría de estas, en este caso de las pruebas, fue formado un grupo específico de personas, no sé, una muestra española, una muestra mexicana, pero con ciertos grados característicos, ya sea la edad, conocimiento, características de aprendizaje o rasgos específicos para la ejecución, por lo cual se tiene que contemplar y Ceneval va a poner muchos reactivos de estas características o de esta índole, porque un ejemplo sería, si una prueba te pide que para dicha ejecución tiene que manipular, por ejemplo, un lápiz o unos cubos como en las escalas Wechsler, y la persona sufre de distrofia muscular o algún problema motor, la persona no va a poder hacer dicha ejecución debido a que esto afectaría su ejecución, porque al sufrir de dicha distrofia o problema motor no podría manipular el lápiz o los cubos o la herramienta que se le va a pedir, y esto afectaría a su rendimiento, no porque esté deficiente en cuestión de la prueba, sino la parte normativa para realizarlo, o sea, las habilidades, ya sean físicas, motoras, cognitivas o de el espacio, no se pueden llevar a cabo. Otra característica a tomar en cuenta aquí es el espacio. El espacio debe de ser adecuado, y esto es muy común que venga dentro de los reactivos. Para una aplicación adecuada de las pruebas siempre tenemos que contemplar tener el material completo, revisarlo con anterioridad, un espacio abierto, bien ventilado y buena iluminación. Si algún reactivo que les ponga Ceneval les menciona que durante la ejecución no se utilizó alguna de estas medidas, estamos hablando que se está faltando en esta cuestión o se está faltando como un error en cuestión de el espacio, la ejecución o la parte normativa, porque parte del espacio justamente es cuidar estas características. Si no tengo una buena iluminación, si no hay una buena ventilación o hay ruidos externos que puedan distraer a la persona, sus resultados pueden verse afectados, y por lo cual le llamamos que se sesga la prueba o dicha subprueba o reactivo. Otro punto a tomar en cuenta es la administración de la prueba, sería también las características del manual, el manual de la prueba y el material. Comentamos que si yo voy a seleccionar una prueba, en este caso proyectiva, o para un ejemplo, una cuestión de que estamos viendo habilidades de memoria, ya sea a corto o a largo plazo, en cuestiones como lo que es la prueba de figura compleja de Rey, esta prueba nos mide memoria, pero yo tengo que utilizar el material adecuado. La prueba tiene una lámina con una imagen, la cual el paciente tiene que copiar a la vista y luego se le retira. Reactivos en esta índole, Ceneval les pone que al momento de hacer dicha ejecución no se respetó un dato. Ese dato ustedes lo tienen que identificar. En este caso les dice que al momento de aplicar la prueba de figura compleja de Rey, al momento de hacer la ejecución a la memoria, el terapeuta o el evaluador no retiró dicha ficha, por lo cual el paciente estuvo observándola y no tomó en cuenta esto para los resultados. Al hacer esto estamos hablando que ya se cometió otro error en cuestión ahora sí de la ejecución
o en cuestión del material. ¿Por qué? Porque al hacer esto el paciente está observando la imagen y no estamos evaluando memoria, estamos evaluando copia de la imagen. Por lo cual, otra forma en que Ceneval les puede preguntar no cuál fue el error, aquí va a preguntar de 3 formas diferentes. ¿Cuál fue el error que se cometió durante la ejecución o la evaluación? ¿De qué tipo de error estamos hablando? Específicamente decíamos ya sea de ejecución, del material, de la aplicación, de la edad, del lenguaje o del espacio, dependiendo de lo que se está cometiendo. O la otra, ¿qué se debe de hacer tomando en cuenta lo que se está presentando? Y como mencionamos, si es una prueba para medir memoria y al momento de aplicar la prueba se dejó la imagen y el paciente lo estuvo viendo, lo que procede aquí es que la prueba se sesga, por lo cual esa prueba ya no nos serviría y se tenía que volver a realizar dicha aplicación. O cuando menos mencionar este dato dentro de la parte normativa del paciente. Otro dato a tomar en cuenta que les va a medir o les va a poner reactivo Ceneval es la cuestión de las instrucciones. Cada prueba tiene instrucciones específicas para realizarla. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de la prueba de persona bajo la lluvia. Es una prueba proyectiva. Esta prueba, en este caso, tiene una instrucción específica, la cual si no se respeta, la prueba se sesga completamente. Esta prueba te pide que se haga o dentro del reactivo se le debe pedir a la persona que haga una persona bajo la lluvia o una persona lo más completa posible, y dentro del reactivo les va a poner Ceneval que el paciente preguntó con paraguas o sin paraguas. ¿A qué? Porque recuerden que dentro de la prueba de persona bajo la lluvia, el paraguas hace referencia a una cuestión de las defensas contra el mundo. Y si yo les digo, y esto es lo que les va a poner Ceneval, si dentro del reactivo les preguntó, les dijo el paciente si con paraguas o sin paraguas, y el terapeuta o el evaluador les refirió que con paraguas, estamos hablando de que se sesga esa prueba porque tú metiste un dato o un factor externo tuyo y el paciente lo aplicó, por lo cual dicha prueba se estaría sesgando. De esta forma les va a poner reactivos dependiendo de cada prueba, por lo cual deben de detectar cada elemento de dicha prueba y su instrucción adecuada. Estamos hablando, otro rasgo también sería lo que es medir o evaluar pruebas proyectivas o de personalidad. Otro ejemplo sería el de la figura humana, en este caso ya sea de Karen McCover o de Goodenough. Por ejemplo, la de personalidad en cuestión de figura humana, si yo le digo al paciente o el paciente le refiere dentro del dato o del reactivo que les preguntó si hombre o mujer y a ustedes se les ocurrió decirle un género específico al inicio, estamos hablando que ya estamos también afectando al resultado del paciente, porque recuerden que esto es un dato que se toma en cuenta para dicha evaluación, y si nosotros le referimos un género, ya sea que iniciara con el hombre o con la mujer, entonces nosotros estamos afectando a su ejecución, y el problema o el error sería de la ejecución, de la aplicación o en este caso de la cuestión de la instrucción, porque nosotros no podemos dar datos que afecten o alteren a su psique o a la ejecución del paciente. En cuestión del tiempo, también tienen que contemplar las características de que el reactivo se los va a colocar con rasgos de que una prueba está hecha para aplicar en media hora o en una hora, vamos a ponerle, y el evaluador decidió aplicarla en 20 minutos por cuestiones de tiempo. Él decidió o él optó por hacerlo. Estamos hablando de que no se puede manipular dichos tiempos. Recuerden, siempre los tiempos están hechos por una estandarización para que la persona pueda hacer una ejecución adecuada. Y si yo manipulo esos tiempos, estamos hablando de que va a afectar a su resultado.
de nueva forma, otra vez se estaría sesgando. Y no ten en cuenta que todo o mucho de las partes del examen va a ir en cuestión de el sesgo de la prueba o qué se realizó mal al momento de la ejecución. Entonces, si la prueba está hecha para aplicar en 1 hora y el evaluador modifica dichos tiempos, por ejemplo, si a 10, 20 minutos, no se puede tomar en cuenta dicho resultado porque se está sesgando la prueba por la cuestión del tiempo. Otro punto a tomar en cuenta también es la característica del material, pero en cuestión del manual. Hay pruebas o reactivos donde les van a poner el material en cuestión de qué material es adecuado utilizar por la prueba que se va a usar. Recuerden que hay pruebas que se debe usar un lápiz, un crayón o un plumón, o dependiendo de lo que te pida dicho material. Y si durante la ejecución les dicen que la prueba fue hecha con un material que no fue adecuado, o que les pregunten qué material se va a tomar en cuenta para dicha ejecución, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el de la prueba del CAT. El CAT es una prueba proyectiva, el Children Appreciation Thematic, el cual va a medir rasgos de personalidad en áreas específicas, pero es una prueba proyectiva, para lo cual dentro del reactivo les pregunta características como que para dicha ejecución se aplicó el siguiente material: las fichas o láminas del CAD, el manual de intervención, hojas blancas y un lapicero, para lo cual al igual se aplicó un cronómetro. Entonces ustedes tienen que seleccionar el material que no va acorde con dicha aplicación. Y recuerda, si es una prueba proyectiva donde la persona, en este caso, le muestras una lámina y él va a referirte y hacerte una historia con lo que observa en esta lámina con sombras, entonces no vamos a ocupar ni el lápiz o el cronómetro o la hoja blanca. Eso sería en una prueba de ejecución, como quedamos figura compleja de array, donde ahí sí la persona ocupa una hoja blanca para hacer la copia y un lápiz, o en este caso son unos plumones específicos que la prueba te marca. Si te dice que al momento de la ejecución